Bien, el noveno factor de la inteligencia espiritual va a ser la amabilidad, ¿no? La amabilidad genera una retroalimentación positiva, donde si nosotros somos amables con los demás van a ser amables con nosotros. Es cierto que hay estudios en psicología un poco sorprendentes que muestran que la amabilidad no siempre es un factor de desarrollo, pero cuando la amabilidad no es un factor de desarrollo es cuando estamos en un marco competitivo. Por ejemplo, cuando estamos en el ámbito de la política o los negocios, puede que la amabilidad no sea un factor de desarrollo, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de inteligencia espiritual en un marco de darle sentido y significado a nuestra vida. Entonces, en este marco espiritual, en este marco de generar calidez humana, en este marco de generar este confortamiento, palabras que vienen de la terapia de compasión y autocompasión, la amabilidad juega un papel fundamental porque genera un proceso de retroalimentación positiva, ¿sí? Si somos amables, los demás serán amables con nosotros. Y también debemos ser amables con nosotros mismos, que es uno de los principios de la autocompasión. Entonces, la amabilidad es intrínseco a la espiritualidad, ¿sí? La amabilidad es un elemento que nos va a ayudar a generar estados de tranquilidad y de paz. Uno de los factores que están correlacionados con la tranquilidad y la serenidad es precisamente la amabilidad, ¿sí? Entonces, este es el noveno factor de la inteligencia espiritual, la amabilidad. Bien, el décimo factor de la inteligencia espiritual es la ecuanimidad, ¿sí? Sumamente importante. Desde hace 2500 años, cuando el Buda nos da las enseñanzas de la práctica meditativa, nos señala la importancia de la ecuanimidad, la serenidad o la imperturbabilidad, que es la no reacción emocional. Uno de los elementos fundamentales de la práctica meditativa es precisamente la no reacción emocional cuando estamos haciendo meditación. Que veamos las cosas tal y como son y no reaccionemos. Que nos coloquemos en una condición de observadores ecuánimes. Esto es muy importante porque la ecuanimidad es lo que nos permite estar en una tercera posición para conocer y comprender la realidad. Tradicionalmente se ha considerado que ante un conflicto, una circunstancia, había dos posiciones. Una era la represión, ignorar el proceso o reprimirlo, y la otra era la catarsis, es decir, sacar la furia o sacar el coraje o sacar la ansiedad o sacar el estado emocional que tuviéramos enfrente. Las terapias en gran parte del siglo XX se basaron precisamente en ser procesos catárticos, ¿no? Quizá uno de los ejemplos más extremos sea, por ejemplo, la bioenergética, ¿no? O la terapia corporal, también la terapia gestal, ¿no? Que era una especie que en realidad son catarsis emocionales, ¿no? Catarsis emocionales donde se siente un alivio temporal, pero que finalmente no pasa de eso. Sin embargo, hay una tercera posición a la represión y a la catarsis, y esa tercera posición es la condición de ecuanimidad, que es la posición espiritual, que es la posición de las terapias de tercera generación, donde nos colocamos y contemplamos el proceso sin reaccionar sobre él. Por eso, en el día a día muchas veces encontramos que cuando estamos muy alterados, lo primero que nos dicen es: cálmate, respira, relájate. A ver, ya estás calmado, ya estás tranquilo, entonces ahora sí, vamos viendo el problema. Porque solo podemos comprender y conocer cuando estamos en un estado de ecuanimidad y serenidad, es cuando podemos ver las cosas con claridad. Por eso la ecuanimidad es tan importante en la inteligencia espiritual, ¿okay? El factor 11 de la inteligencia espiritual es el discernimiento, es decir, lo que en el octuple noble sendero el Buda llamaba, ¿verdad?, la comprensión correcta. O sea, discernir es conocer de manera cabal las cosas, ¿okay? El discernimiento es conocimiento espiritual, conocimiento profundo, ¿sí?, de las cosas o de las circunstancias. El conocimiento libera, el conocimiento
sana. El conocimiento es lo que nos va a permitir liberarnos de las ilusiones. Entonces, el discernimiento es tan importante que dio lugar a la escuela quizá más importante espiritual, que es lo que se conoce como Jnana Yoga, o el conocimiento, o la escuela de la sabiduría, ¿no? El camino del conocimiento, donde quizás se encuentren los maestros espirituales más grandes de la humanidad, como Sankara, como Gaudapada, como Ramana Maharshi, como Anandamayi Ma, como Nisargadatta Maharaj, como Poncha, etc. Entonces el discernimiento, el conocimiento espiritual es sumamente importante. Y todos los demás factores llevan aparejados el discernimiento, el conocimiento profundo de las cosas. Y finalmente el factor número 12 de la inteligencia espiritual es lo que llamamos desapego. Y el desapego es sumamente importante porque significa principalmente dos cosas en este momento. Uno es el desapego, o en términos contemporáneos, en términos de psicología tercera generación, de fusión. Esto significa no apegarnos a nuestras cogniciones, es decir, no tomar como real y verdadero las cogniciones negativas y obsesivas que estamos teniendo. O sea, necesitamos desapegarnos de eso. Desapego de nuestras creencias, no creer en todo lo que pensamos. Ese es el primer sentido del desapego. Desapego a esas cogniciones obsesivas, catastróficas, negativas, que por la cavilación nos apegamos a eso. Y por otro lado, ¿sí?, desapego al mundo hedonista y posmoderno que estamos viviendo. Es decir, la inteligencia espiritual nos lleva a darnos cuenta que el mundo posmoderno, hedonista y nihilista que se promueve en la sociedad no es beneficioso para nuestras vidas, y por lo tanto tenemos que estar desapegados de ellos. Entonces, estos son los 12 factores que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida diaria. Inteligencia espiritual en acción significa que estamos ejercitando estos 12 factores. Y estos 12 factores nos van a permitir fortalecer algo muy importante, que es la autorregulación, ¿sí? El aprendizaje de la autorregulación es vital para nuestro bienestar. Y repito, la autorregulación es física, emocional y cognitiva. Siempre tenemos que recordar, en el marco de la inteligencia espiritual, que todos los seres están iluminados, pero que el problema es que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque estamos distraídos en piloto automático, fuera de la atención plena. La inteligencia espiritual es este impulso autotrascendente, ¿sí?, para recordar quién realmente somos, para inspirarnos en un camino espiritual como el objetivo central de la vida. Y la inteligencia espiritual es como este gran salvavidas que nos va a permitir enfrentar con discernimiento los dilemas y las adversidades que necesariamente vamos a enfrentar en nuestra existencia. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que la inteligencia espiritual es la capacidad que nos va a permitir trascender el ego, trascender esta falsa identidad, ¿sí?, que es la raíz del conflicto. Entonces, con la inteligencia espiritual, nosotros vamos a poder ir más allá del ego y identificarnos con una identidad mucho más plena, ¿sí?, y avanzar a nuestra identificación con nuestro sí mismo espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual en acción, la inteligencia espiritual incorporada, debemos de vivirla todos los días. Tiene que ser una práctica que debe estar presente en nuestra existencia para lograr finalmente despertar a lo que realmente somos. Ser, conciencia, felicidad.